Hola queridos amigos, ¿cómo están? Pues nuevamente hoy es viernes en su programa Debate Fiscal. Y vamos a seguir con el tema, no se vayan, vamos a continuar con esa subcontratación o outsourcing, pero ahora a partir de los requisitos de las deducciones para la ley del impuesto a la renta. Recordamos que en un segmento anterior hablamos del impuesto al valor agregado y de todo lo que nos quejamos. Y bueno, este programa no podría continuar, por supuesto, por ningún motivo, sin la presencia de nuestro querido amigo Raúl Ramírez. ¿Cómo estás, amigo? No, muchas gracias, de verdad, a mí me encanta el tema y las veces que sea necesario venir a hablar de y todo lo que sea, yo todo encantado, lo que sea este todo lo que tipo sea, de cosas. sí, materia fiscal, ya sabes que de eso vivimos. Claro. ¿No? Entonces, Sí, y en este caso del outsourcing de personal, no hombre, hay para dedicarle muchísimo tiempo. Bueno, yo espero que el día del programa de hoy dure unas 3 horas por lo menos. Déjame presentar a mi amigo, a mi compañero de muchos años, Francisco Javier Martínez Ibáñez, como siempre. Muchas gracias. Al igual que su servidor, para el servicio de ustedes y traer personas como Raúl que saben de los temas que vamos a tratar. Muchísimas gracias, Francisco Javier Martínez Ibáñez. Obviamente, pues no tengo que dar las gracias a ti por permitir que yo te acompañe o que nos acompañemos. No, muchas pues gracias. muy bien. Francisco Javier Martínez Ibáñez, requisitos de las deducciones, hermano. A ver, la subcontratación de personal para las reformas de 2017 se convirtió en todo un tema. Aquí nada más habrá que ver los criterios de la Cámara de Diputados, así en términos muy generales. Uno era evitar prácticas de evasión fiscal que son un deporte nacional, y queda como en verso sin esfuerzo. O sea, las empresas de outsourcing de personal, y no podríamos generalizar, pero sí hay muchas que se han dedicado a tener esquemas de evasión vía este punto, y ahora le dicen al contribuyente, oye, tu obligación es revisar que el otro esté pagando los impuestos, le esté reteniendo y enterando a los trabajadores, y que no le esté haciendo trampa con el salario. O sea, me convierto yo como empresa que contrata a alguien que tiene al personal en su supervisor. ¿Sí están de acuerdo? Además, esto recordemos que se empieza a generar en el 15 de la Ley de Seguro Social allá por el 2006, sí, así estamos hablando de hace 11 años, en la cual se empezaba a tratar porque había outsourcing agresivas, a donde se le quitaban a trabajadores, pues, algunas... Todas, ¿no? Todas las prestaciones. Muchas de las prestaciones con aquellas outsourcing agresivas. De cooperativas. De cooperativas y de sociedades civiles y demás sindicatos. cosas. Entonces, empieza primero tratando de proteger al trabajador para que no se le den prestaciones mínimas. Así empieza. Y una serie de obligaciones también del Seguro Social y de los que estaban auditando con el CIPRED, de que tienen que avisar que era una outsourcing, ¿de acuerdo? Pero esto va degenerándose, y entonces la autoridad ahora ya no le interesa tanto que se le quiten prestaciones al trabajador. Ahora resulta que lo que le interesa a la autoridad es que quien recibe al personal a servicios como outsourcer de un outsourcing tiene todas las obligaciones, ¿no, Raúl? sí, pero fíjate, dentro de los antecedentes que estamos hablando, también hay que recordar que en el 1 de enero del 2012 se modificó la ley del trabajo también para tratar de regular esto, y curiosamente también en esos artículos 15, ¿no? También Así 15A, ¿no? Ahora, yo no estoy muy de acuerdo en algo que mencionaste, me queda claro que así lo dijo también Francisco Javier, en el sentido de que en algunos casos hay esquemas que alguien los ha hecho muy agresivos, eso me queda claro. Sí. Pero fíjate que hay otros casos donde realmente yo lo he visto en la práctica, realmente no es que le violen los derechos al trabajador ni que le quiten las prestaciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor le dicen, bueno, mira, yo te voy a pagar 10,000. Pero te voy a pagar 2,000 bajo un esquema y 8,000 por lo otro. Y lo que dejo de pagarte actualmente, te lo voy a dar en este momento. O sea, aquí vas a tener una prima vacacional en un importe menor. Y la diferencia que debería de ser, te la pago también. Pero te la pago bajo un esquema distinto. Realmente yo he visto casos donde el patrón dice, yo lo único que quiero es una carga fiscal administrativa o administrativa fiscal menor. Pero realmente al trabajador no le voy a violar derechos. Es por un lado. Claro. Por el otro lado, Sí, estoy de acuerdo. yo pregunto, la autoridad fiscal, y esto digo, no estoy
no estoy diciendo que le violemos derechos a los trabajadores, no. Yo nada más pregunto, ¿por qué la autoridad fiscal se pone a tratar de vigilar o a vigilar que se le cumplan sus derechos a los trabajadores? ¿Es acaso esa la función de la autoridad fiscal? No. ¿Que no para eso hay otras instituciones? Por No supuesto. para eso está la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, está el Seguro Social y está el Infonavit. ¿Por qué el SAT se tiene que meter en estos temas? Digo, nada más ahí lo dejo. Sí, en el y claro, tintero, ¿no? mira, lo que tú estás diciendo de que yo te puedo contratar de alguna forma aquí y después en otra forma te puedo proporcionar la diferencia, ¿sí? Y ya está en ti que es un contrato, un acuerdo de voluntades de tú y yo, cómo vamos a quedar, Sí. y decirte, ¿estás de acuerdo en que yo te haga esto y esto otro? Bueno, entonces lo que tendríamos que hacer, tendría que ser la autoridad, es que si tú me dices, mira Jesús, yo te voy a dar 10,000 pesos con este esquema y 10,000 pesos te los voy a dar por fuera, vamos a hablar, ¿de acuerdo? Ok. No sé si esté bien o está mal, pero a lo que voy a llegar es lo siguiente. En primer lugar, la obligación de pagar el impuesto sobre la prestación de servicios personales subordinados es del trabajador. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Es del trabajador. Siempre el que tenga Ok. ingresos. Entonces, tú nomás vas a poder deducir 10,000 y los otros 10,000 no lo vas a deducir. Ya tienes tú ahí el problema del 30% de ISR, desde el % de PTU y el 12.86 del dividendo. ¿De acuerdo? 52.86. Ya por lo pronto vas a pagar más. Sí. Sí, ok. Yo, al no declararlo, dejo de pagar un 33% más de impuesto, porque de 10,000 pesos me retienes aproximadamente 1,000, ¿de acuerdo? Entonces yo tendría que declarar 20,000 y son 3,320 pesos, pagaría un 33% más, que eso se vería en la discrepancia fiscal, ¿de Claro. acuerdo? Entonces, sí tiene los mecanismos y se mete, como tú dices, en que yo acuerde, Javier, Raúl, en que yo acuerde cómo quiero que me pagues. Ya la obligación de pagar es mía. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y el riesgo es mío. ¿De acuerdo? ¿Por qué mantener a instituciones, sí, que a lo mejor no te dan el servicio que quieren o que pretenden dar? Tan es así que nos limitan en las deducciones personales, los gastos hospitalarios, porque tenemos un seguro social de primera o un ISSSTE de primera, ¿no? Sí, sí, Pero, en fin, sin embargo, tenemos una ley federal del trabajo Claro. que hay que cumplirla. Sí, me queda O sea, claro. nos guste o no, es la regla. Sí, sí, sí. Entonces, si alguien decide que no le gusta la ley federal del trabajo y que va a hacer sus propios esquemas y pagarle desde hoy lo que le tendría que tocar de pensión, etcétera, oye, estás fuera de la legalidad, ¿no? Por decirlo de alguna forma. O sea, pero bueno, ya es todo un tema en ese Pero sería de la Ley Federal de Trabajo, ¿estamos de acuerdo? Como dice Raúl. Sí, una cosa, o sea, la ley federal es la que tendría que regular ese Sí, tipo de cosas. en términos generales, si yo le pago a una persona 100 pesos de sueldo, tengo que pagar seguridad social de IMSS, Infonavit, Todo lo que tener gira a impuesto su sobre la alrededor. renta, etcétera. Eso es lo legal. Sí. Cualquier esquema que me saque de ahí tendría que estar sustentado en algún análisis de lo que me permiten las propias disposiciones. Eso está claro. Pero si alguien decide hacer una simulación y decirte, oye, ya no eres trabajador, eres cooperativista. No, de acuerdo. Oye, ya no te doy sueldo, ahora te doy un beneficio sindical. Un remanente similar a salarios. Ese tipo de esquemas se hacen en realidad para no pagar el costo indirecto. Entonces, ahí se está corriendo un riesgo por todos lados y se tiene una evasión fiscal y se le afecta al trabajador en los pagos a futuro. Ok, se le afecta al trabajador. Con todo esto que está pasando, con este artículo 5 que vimos en el programa anterior y este 27... 5 de la ley del IVA. Del IVA, perdón. Hoy 27 del impuesto sobre la renta. Y que es el otro, 27, que es el de hoy. sí. ¿La autoridad le interesa eso? ¿Que se cumplan todos los derechos del trabajador? Pues sí, debería. No. O sea, ¿por qué? Bueno, debería. No, aquí lo que busca la autoridad con esta reforma del artículo 27 de la ley del impuesto de la renta es que el cliente, el usuario del personal, vigile, ya lo dijo antes Francisco Javier, que sea el supervisor del proveedor. Así Y es. entonces, tú eres el cliente, tú quieres deducir los pagos que le hacen tu proveedor, entonces tú cumple con una serie de requisitos y entre ellos
debes contar con documentación e información que solo la tiene tu proveedor. Entonces, pídesela a él. Y la ley que dice, proveedor, tú estás obligado a entregársela. Punto. Es lo único que dice, pero no dice, si no se la entregas, tú vas a tener una sanción o algo. No, no, no. Tú se la debes entregar. Es como lo que dice el Código Fiscal. Tú realizas actos para la ley del IVA, obtienes ingresos, estás obligado a expedir comprobantes. Y le dice al consumidor, usted como consumidor está obligado a solicitarlo. Y yo digo, ¿y si no lo solicito, qué? No lo deduces, Por ni eso, acreditas. no quiero, no Pero quiero. ahí sí hay un castigo. Por eso, a ver, momento, soy un consumidor final. Sí. Y a mí no me importa tu comprobante porque no lo voy a deducir. Porque Claro. ¿sí? Yo voy a comer al Sí, restaurante. lo que marca el artículo 21 en su primer párrafo. No es para mí el gasto que estoy haciendo no es algo estrictamente indispensable. No lo voy a deducir. Entonces, ¿para qué quiero tu comprobante? Y la ley, el código dice, siempre lo debes pedir. Pues sí, si no lo pido, ¿qué? Además, un CFDI para acabar pronto. Sí, ¿no? por eso. Entonces, aquí pasa lo mismo. Tú como proveedor debes entregar la información. Pues sí, y si no se le entrego, ¿qué? Ah, pues entonces él va a pagar las consecuencias. Yo no lo puedo deducir, no puedo acreditar lo que yo te pagué. Exacto. ¿no? Sí, Sí, pero me- hablemos de esos requisitos que a mí me parece que son muy Sí, absurdos también. Perdón, tenemos 27 del código Sí, del, no, perdón. digo, de ley del impuesto sobre la renta, de fracción nuestros, quinta, de ¿no? nuestros amigos que nos hacen el favor de vernos y escucharnos. Nos manda saludos Martín Cruz, un abrazo, mi querido Martín, Marco Antonio Belmonte, un abrazo también. Es la gente de tu despacho, ¿no? Que le pides que hable, Ándale, ¿verdad? sí, sí, sí. No, son de trabajan contigo. Hablen, mis, hablen, son mis- hablen. son mis tíos, ¿verdad? Y hay otro que no pone el nombre, pero me dice, o nos dice, oye, nosotros teníamos una empresa de outsourcing hace 2 años, en 2014, y ya apareció en listas negras. Uy, 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 O sea, en 69 de Código en la Fiscal. del 69B. Y entonces él dice, pero eso, como pasó en 2014, ¿tengo o no tengo problema? Bueno, pues sí tiene problema, tiene que ver, porque una cosa es que te pongan en la lista negra y otra cosa que en realidad tengas o hayas cometido los pecados para estar en la lista negra. ¿Sí me explicó? No, él ya está en la lista negra. Por eso, ya está. Y yo tengo sus Ahora, facturas y las hice ahora, deducibles. ¿hizo lo necesario o cometió pecados para estar en la lista negra? Pues sí, porque ya está en la lista negra. Acuérdate, Javier, que no necesariamente. No, Bueno, por eso, pero se a lo que supone voy, que la esa es bronca autoridad- de aquel lado. Se supone que la autoridad ya siguió un procedimiento y ya comprobó que ese proveedor sí cometió algún pecado Sí. fiscal y entonces en consecuencia por eso lo La publica. lista negra. Aquí la pregunta es, entiendo, ellos son el cliente y el cliente dice, oye, yo eso lo hice en el 2014. Sí. A este proveedor lo acaban de publicar en 2016 o 17. ¿Puedo tener algún problema por el 2014? Yo diría, sí lo puedes tener. Claro. O sea, no es un hecho que sí sea un problema. Puede ser que sí lo tengas porque ahora la autoridad podría pedirte que tú le demuestres que todo el acto que llevaste a cabo es transparente y es correcto. Pero de entrada sí hay un problema porque aquí hay una situación. Por desgracia, ese artículo 69 de código no se aplica a partir del momento en que es publicado el proveedor. No, se aplica también hacia atrás para las operaciones realizadas con anterioridad. Lo que no recuerdo, eso sí, es cuándo entró en vigor ese artículo 69B. Es de Porque la eso sí, reforma de 2014. 2014, Sin embargo, y quedó esto pasó en abierto. el 14. Quedó abierto Entonces, para sí, hacia atrás. sí cabría ese problema. Claro. Sí. Yo Puede considero- haberlo. No es que el problema exista, no, sí puede haberlo cuando la autoridad solicita Te documentación. puede revisar y ponértelo como no deducible. para Yo empezar. creo que sí existe el problema, porque al fin y al cabo, en el mundo fiscal no estamos hablando de un ejercicio. Siempre tenemos abiertos 5 ejercicios, Sí. digamos en términos generales. Ahora, si yo le pagué a una empresa que ahora está en el 69B como una empresa que realiza operaciones inexistentes, pues ahora yo tendría que revisar los últimos 5 años y tengo 2 opciones conforme a resolución. Una, demostrar que realmente sí recibí el servicio, o 2, darle de reversa al efecto Sí. fiscal. Sí, pero vamos, no es algo que ya esté implícito. Eso solamente podría suceder en el caso de que la autoridad te revisara.
¿Por qué? No, pero te va a revisar, o sea, No, bueno, ya no te sabe. tiene. Es No, que, a los es que clientes no como están necesariamente las les va a reglas, sí te revisar. dice que lo Dice- debes de considerar como no deducible y darle reversa, ¿no? Acaba de comentar el SAT. Tenemos a 30,000 empresas que están siendo auditadas porque realizaron operaciones con facturas chafas, con estas del 69. Perdón, parece que nos desviamos un poco del outsourcing, No, pero está bien, pudiéramos no, estar hablando. estamos, por Dios, es un no tema estamos que es un tema de sí. día a día y eso hay que tocarlo siempre, vamos. Sí. Pero estamos hablando de que puede haber empresas de outsourcing en el que alguien contrató adecuadamente Sí. y sin embargo la otra empresa ya se esfumó. Y no solamente de outsourcing, de lo que De lo que quieras, sí. ¿sí? O sea, esto a mí me parece que ese artículo 69B tiene una gran inseguridad jurídica para todos los contribuyentes. Claro. Porque tú el día de hoy, tú haces una operación bien transparente, pagas, recibes, compras, etcétera, todo perfecto, transparente. Hoy cumples con todos los requisitos que te marcan las Y la disposiciones autoridad a fiscales. priori dice, Y dentro no. de 3 años, tu proveedor, tiene un problema y lo publican. Resulta que la operación que hiciste hoy, 2017, tiene problemas. Claro. O sea, eso no debe ser, ¿no? Entonces, ¿de qué te sirve hoy que valides el comprobante, que pagues con transferencia, que demuestres todo, si dentro de 2, 3 años te van a decir, todo eso que hiciste no sirvió? O sea, ¿dónde está la seguridad jurídica del contribuyente? Sí, tiene que demostrar todo lo que es el servicio, que se prestó el servicio, la serie de contratos, o sea, hay que guardar todo Pero lo ¿sabes que qué, debemos de haber Jesús? guardado. Cuando hablamos de intangibles, yo digo, entiendo que la autoridad puede tener como que sus dudas del por qué, pero por Dios, cuando estamos hablando de adquisición de bienes, donde son tangibles las Claro. cosas, o sea, acabo de ver un caso donde al proveedor, compró mercancías y le dicen, bueno, a ver, dime, y esto seguramente ustedes también lo han vivido, ¿dónde almacenaste ese producto? Si esos almacenes son tuyos o son rentados. Dime qué vehículos transportaron esto, dame las placas y nombre del conductor. Por Dios, eso lo contraté con una empresa transportista. Pero eso- tú debes de contarnos. Y yo pregunto, ¿y esos requisitos dónde están en ley como para que la autoridad me los pida? No están en ningún lado. Me parece que la autoridad exagera. Le con llaman ese la tipo de cosas. materialidad, o sea, demuéstrame bien. que es la neta del planeta. Pues que sí, no pero es una ponme esos compra requisitos en un reglamento por lo menos y te los cumplo, pero nada más me los pides porque se te ocurrió. No, acuérdense que es lo que se le ocurre en ese momento, por ¿no? eso, es lo que se Sí, te ocurrió. Sí, claro. Y además, y a mí me extrañó mucho que no te pidieran tu acta de defunción, o sea, demostrar que estás vivo, ¿no? Así sí, es. porque la verdad, lo que te piden es, se van de la boca, y porque, nomás con decir, y si no, pues vete a los tribunales, ¿no? Y entonces te vas Qué a los fácil. tribunales y entonces a gastar otra vez, ¿no? Otra vez, y luego ahora no puedes demandar a la autoridad para que te pague todos los gastos en que tú incurriste cuando le demuestras a la autoridad que ella era la que estaba equivocada, ¿no? Así es. Pero bueno, eso es otro tema. Ok. No, pero ahorita lo vamos a retomar con este tema de la subcontratación. Nada más revisemos. El artículo 27 en la fracción 5 ahora tiene nuevos requisitos de Sí, requisitos deducción, adicionales. para Ajá. poder deducción, Sí. para poder deducir cuando se trata de subcontratación de laboral. Y nos dice, tratándose de subcontratación laboral en términos de la Ley Federal del Trabajo, Primer o sea, punto nos lleva al tiene que ser 15A, acorde a. ajá, el contratante deberá obtener del contratista copia de los comprobantes fiscales por concepto de, primero, pago de salarios de los trabajadores que le hayan proporcionado el Eso servicio. no tiene mayor bronca. O sea, Sí. yo agarré, le pagué a mis trabajadores, ahí tengo los FDIs, están todos timbrados. A ver, cliente, te los está pidiendo la autoridad, ahí te van. Te mando una copia, digo, no pasa nada, ya Ajá. los tienes. A mí me preocupa el siguiente. Dice, de los acuses de recibo. ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que yo le mande su recibo de nómina al trabajador, porque recordemos que tiene que ser vía Sí. electrónica, independientemente de lo que diga la ley del trabajo, que ese es otro tema. Yo se lo mando al trabajador y entonces ahora el trabajador, ¿qué? Me tiene que contestar el correo diciéndome, patrón, te informo que ya recibí el CFDI que me mandaste. Y ahora tengo todos esos acuses de recibo y ahora que también te los mando, cliente, todos, cada semana, cada quincena, cada mes. ¿A qué se Pero, refieren? yo creo que el acuse de recibo se refiere al pago que hiciste a la autoridad. No, esa es otra historia. ese viene en el siguiente requisito. Sí. De una vez leo los otros dos. Así como de la declaración de entero de las retenciones de Exacto. impuestos efectuadas a dichos trabajadores y además y de pago de las cuotas obrero patronales al IMSS. A ver, hablemos de ese tercero. El tercero que mencionaste es
El de... La declaración de entero de las retenciones de impuestos efectuadas a los trabajadores. Ay, por Dios, ¿y eso cómo se hace? O sea, yo tengo 100 trabajadores. De esos 100 trabajadores, digamos que a 80 les retengo impuestos sobre la renta. Sí. Y a 20 les doy subsidio para el empleo. Y entonces yo agarro y neteo la retención contra el subsidio y entero una parte, nada más. ¿Cómo sabe el cliente? Tú eres el cliente, Claro. ¿y tú cómo sabes que en esa parte que yo enteré de impuesto va lo que realmente le retuve a los trabajadores? O sea, Sí, en claro. un monto que tú pones, que tú estás poniendo Sí, ahí. ahora bien, tú hablas de 80-20. Resulta que No, dentro de esos, puse un ejemplo. sí, claro, a lo que voy es lo siguiente. Tú eres empresa que das ese tipo de servicio y de los cuales 10 trabajadores me proporcionas a mí. ¿Cómo puedo separar de eso que tú estás diciendo los que me corresponden a mí, lo que les corresponden a Javier o a una tercera persona? O los 10 que están contigo, Sí. a todos les entrego subsidio por Sí. el empleo y a los otros les retengo. Exactamente. A ver, ¿cómo? No hubo en tu caso. Yo hubo creo que retención. la forma tendría que ser que yo tuviese el nuevo CFDI de nómina, Ajá. que ya trae los requisitos, por ejemplo, en el caso de subcontratación, tienes que ponerle, oye, Y que hay que Jesús, recordarle al público, perdón Javier, que el próximo 1 de abril Sí. entra ya la versión obligatoria para todos. y ese de alguna Con forma... 1000 problemas, ¿eh? Sí. Pues, que sean. Con 2000 problemas yo creo que es muy probable que lo vayan a diferir. Pues, Pues sí. Y entonces ahí, por ejemplo, tú tienes un trabajador que trabaja para 2 personas, ¿verdad? Exacto. Martes y jueves Muy va a un bien. lugar, miércoles y viernes va a otro, el lunes no trabaja, ni lo mande Dios, los lunes ni... El viernes ni las tiene que ver gallinas. el programa, Claro. pero no trabaja. Entonces tú le pones ahí cuánto tiempo trabaja para un subcontratista, Exacto. para un cliente, Para un cliente. y luego cuánto para otro cliente. exacto. Con eso se supone que si me mandas el CFDI de los recibos de nómina de esa persona, yo voy a revisar, aquí dice que está el 15% conmigo, pero tendría que tener esos CFDI de todos los trabajadores que tengo, pero nunca voy a obtener el acuse de recibo, como tú dices, a menos de que nos aclaren a qué se Y refieren. puede con eso. haber casos donde tú tengas 2 o más CFDIs, o más bien, con un CFDI puedes pagar Varios a otro complementos. trabajador que haya trabajado con varios. Varios Y complementos al de revés. ese CFDI. Exacto, y puedes tener también diversos FDIs porque hay casos concretos. Por ejemplo, ¿qué pasa con todo ese personal, esto es real, que solamente trabaja los fines de semana? Por ejemplo, ¿no? Servicios de meseros, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos servicios de eventos hay? Y los contratan solamente por un par de días. Claro. Entonces tú agarras y le pagas. Quiero que esta semana trabajes para tal empresa. Bueno, pues ahí le pagas por esos 2 días. Y luego en la semana dices, pues ahora ¿qué crees que hay otro evento en otro lado? Y te pago el día, o sea, lo que decimos, pagar por destajo. Claro. Claro. Tenemos tablas para calcular impuestos diarios. El tipo Entonces, de- ¿cuántos el- FDIs vas a mandar? El tipo de contrato que me vas a hacer a mí, primero por trabajar el fin de semana, y me haces otro contrato por trabajar otro día. Porque recordemos que ahora en lo que es el timbrado de la nómina, viene uno del tipo de contrato, porque en el tipo de contrato están las prestaciones, y si dejo de trabajar contigo con razón o sin razón, también tiene diferentes Sí. obligaciones el patrón y derechos del trabajador, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con todo eso? Pues bueno, el problema entre todo esto es que la autoridad fiscal se ha metido mucho en la parte laboral sin que esto tenga nada, Y que no nada tiene ni ver. la más remota idea. Sí, o sea, yo recuerdo esa disposición que está en la ley del impuesto sobre la renta, donde a los patrones les dicen, estás obligado cuando pagues salarios, estás obligado a expedir un CFDI, me queda Ya claro. está. Pero la disposición dice, este comprobante, este es tu CFDI que tú le entregues al trabajador, se lo envíes, ese también cumple con las veces que te establece la Ley Federal del Trabajo. Yo digo, por Dios, ¿Qué tiene que ver? ¿cómo una ley fiscal va a decirme lo que yo voy a cumplir en otra ley? Por supuesto que no. En su caso debería Al ser al revés, revés. por supuesto. Que la Ley Federal del Trabajo diga los requisitos de este comprobante, si tú cumples con el CFDI a que se refiere al impuesto de la renta, estarás cubierto, pero eso no lo dice. Por eso dije hace un momento que una cosa es el CFDI para efectos fiscales y otra cosa es el recibo de nómina para efectos laborales. Claro. Y hay que todavía tomar en cuenta que la Ley del Seguro Social también pone sus propios requisitos respecto de los comprobantes. Tan es así que la propia autoridad dice
que no importa porque será deducible cuando esté efectivamente pagado. Y si el comprobante yo lo tengo que entregar a más tardar el 31 de marzo, como requisito de deducción, porque ahí también golpea otra parte del artículo 27 de los requisitos de las deducciones. Sí, ¿De acuerdo? Y hay reglas y preguntas y respuestas del SAT que dice que con el pago, ¿sí?, se considera la deducción, porque no puede decir diferente, porque eso es lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Sí, no, y hay que recordar que la Ley Federal del Trabajo te exige que el comprobante de nómina vaya con firma autógrafa. Que nada tiene que ver. No tiene nada que ver con lo fiscal. Y en ese sentido yo creo que nosotros, los asesores, los contadores de las empresas, también hemos cometido ese grave error, pensando que con el CFDI cubrimos todo, y no es cierto. Hay que cumplir con todas las disposiciones fiscales. Nada más con que tengas un juicio laboral, si no llevas todo firmadito, desde que checa el trabajador y las horas extras y la nómina, con eso tienes... Simplemente la ley te pide que lleves listas de raya o nóminas. Y yo les pregunto a los patrones, No, pues no. ¿dónde Está en están desuso. esas? Hay que seguirlas haciendo. Claro. Curiosamente, y esto lo sabemos nosotros porque trabajamos en la misma institución que es nuestra universidad, la UNAM. ¿Qué sigue haciendo la UNAM? Tú vas a cobrar y firmas tu recibo de nómina, firma autógrafa, y firmas la nómina, las hojas impresas donde aparece tu nombre y todo, la seguimos haciendo. Ahí me encanta que la UNAM cumpla con ese requisito, y así como cumple la UNAM debería cumplir todos los patrones en este país, pero se nos olvida porque todo lo queremos hacer fiscal y se nos olvida que hay otras disposiciones que rigen también nuestra vida. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos aquí? Aquí, nada más decíamos, volver al tema que mencionaste hace rato, de cómo voy a comprobar la materialidad del servicio. Cuando hay una subcontratación de personal y te están facturando a 17 personas, los servicios de 17 personas, ya está la materialidad, son 17 personas, tendría yo que demostrar en algún caso que realmente están trabajando para mí, y ya. Pero si se hace la torpeza que ocurre en muchos casos, donde mandan una factura donde dice servicios administrativos 4 millones de pesos, ahí en una revisión del SAT donde me pide la materialidad de esos servicios administrativos, tengo un problema grave. Muy grave. ¿Cómo materializas eso? Tienes que ver contratos, qué es lo que hacen, dónde lo hacen, cómo lo hacen. No, ahí es qué servicio recibiste y cómo demuestras que realmente recibiste el servicio. Como decía Raúl, oye, en el caso de una compra, demuéstrame que realmente tuviste la mercancía y la almacenaste. Aquí, demuéstrame que realmente recibiste el servicio administrativo. Sí, los intangibles es un problema, la demostración, es un problema. Digo, también yo tengo un caso de estos y seguramente mis clientes me están viendo y ellos saben de lo que estoy hablando. Realmente ellos contrataron, y esto es real, contrataron a una firma para que les fuera a dar cursos de capacitación a su personal, pero respecto de el curso creo que es de las 3 S o algo así se llama. Bueno, facturó, se le pagó todo transparente. ¿Y qué pidió la autoridad cuando revisó esto? Dijo, no, esto es una simulación de actos. A ver, dame los currículums de los expositores que vinieron. Dime cómo estaba tu personal antes de que contrataras el servicio y cómo terminaron, cuáles son los beneficios. Y te pidió una serie de cosas, cómo viajaron, dónde se hospedaron, qué comieron. O sea, es absurdo que quieras hacer todo ese, que te pidan hacer ese tipo de cosas. Y si no lo demuestras, no es deducible el gasto. ¿Cómo materializar? La pregunta es el intangible. ¿Cómo vas a materializar el intangible? O sea, no se puede, pues autoridad, tú hubieras venido, hubieras estado aquí para que vieras que esto es real, ¿no? Y resulta que ahora cuando contratas un servicio tienes que tener un federatario público. Y resulta que fotografías, ese trabajo que hiciste, vamos a hablar que es de modelaje, por decirte, ya ni las modelos están. ¿Sí me explico? Porque ese tipo de intangibles así es. Oye, para ese producto necesitamos todo esto, Javier, ¿no? Y dice Javier, pues sí, con fotografías, sí, cuando la fotografiaste estaba 90, 60, 90, pero 3 años después ya no corresponde la foto. Aquí está la modelo, no es la misma. Claro que sí. Ahora es un modelo, pero de botero. Ok, como ven ustedes, y bueno, el tiempo es implacable, sí. No podemos estar días aquí los tres platicando. Bueno, pues muchísimas gracias, Raúl. Obviamente
queda abierto. Perdón, para otras público, ocasiones. espero no habernos confundido más, porque la Sí, idea es a no, veces no, tratar de aclarar. espérame, estamos confundidos nosotros. Claro. La autoridad está más confundida todavía. Pues ¿eh? sí, pero Aquí el ojalá tema que es nuestro público no se que quede con con ese. cualquiera de estos puntos que no cumplas, no es deducible la nómina. Eso es terrible, o sea, Claro. no es Y al no nada ser más. deducible, aunque cumplas lo del IVA, tampoco es Y en muchas acreditable. empresas hay que tomar en cuenta que la nómina es como que el gasto principal Así de es, todo. Claro, es el producto. Bueno, pues muchísimas gracias, Raúl. Un Eres placer. muy gentil por haber aceptado Volver la a estar invitación aquí. nuevamente. Francisco Javier, obviamente, siempre ha sido un placer Ok, que muchas estemos aquí gracias. juntos. Muchísimas gracias a Jessica Rueda Rentería, directora de IMEFI TV, a nuestro equipo de producción y obviamente a nuestras redes sociales. Recuerdan, esto es un programa que es en vivo. Nos vemos El próximo viernes. el próximo viernes en vivo en su programa Debate Fiscal.